tener paciencia conmigo hoy porque me va a costar un poquito predicar después de tanto tiempo y más aún hacerlo así. Es difícil poder compartir la palabra del Señor hablándole a un teléfono. Así que tener un poquito de paciencia conmigo, no os voy a robar mucho tiempo, intentaré solo estar unos minutos y voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Quisiera hablarles hoy de un tema que en realidad es muy extenso, pero que no se preocupen porque, como les decía antes, solamente les voy a robar unos minutos. Voy a intentar hacerlo lo más rápidamente posible, porque aunque es muy extenso, yo lo único que voy a hacer es rescatar unos puntos para poder hablarles de algo que creo que es muy importante y muy interesante y que está relacionado con la situación que estamos viviendo en este tiempo. El tema es la ley de Dios. Muchos le llaman la ley de Dios, la ley de Moisés, la Torá. Y esa ley es, desgraciadamente, la gran desconocida dentro de nuestro pueblo, porque hay muchos mitos y muchas falsas creencias acerca de esto. Y entonces me gustaría a mí rescatar unos puntos porque esto está hoy conectado con lo que estamos viviendo y lo vamos a intentar aplicar a lo que hoy nos está ocurriendo y sacar una enseñanza para poder de alguna manera vivir mejor de lo que lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría leer un texto de la palabra del Señor que se encuentra en Deuteronomio capítulo 5 y versículo 29. Es un texto muy interesante donde el Señor dice así: ¿Quién me diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? A mí este texto, cuando lo leí por primera vez, me impactó por dos cosas. Primero, porque por primera vez vi a Dios teniendo una petición, teniendo un deseo. Yo pensaba que tener una petición o tener un deseo era simplemente algo que nos ocurría a los humanos, que Dios estaba por encima de tener peticiones o de tener deseos. Pero me encuentro aquí al Rey, al Creador del universo, al Dios tres veces santo, al Todopoderoso, y me encuentro haciendo una petición. Él dice: ¿quién me diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos? El deseo de Dios, queridos hermanos, la petición de Dios es que sus hijos guarden sus mandamientos. Y lo segundo que me impactó es ¿para qué Dios quería que guardásemos sus mandamientos? Este texto nos abre el corazón de Dios y nos muestra cuál es el auténtico y real propósito de la ley de Dios. El texto dice: para que a ellos y a sus hijos les vaya bien para siempre. Posiblemente mucha gente cree que guardar los mandamientos del Señor o la ley del Señor tiene que ver con honrar a Dios. Pero os quiero decir que Dios no quiere que guardemos sus mandamientos por lo que le podamos afectar a Él. Porque Él es Dios, guardemos nosotros sus mandamientos o no. Él está sentado en su trono y es Rey de reyes y Señor de señores y gobierna todo el universo, le hagamos caso a nosotros o no. El beneficio de guardar los mandamientos no es para Dios, es para nosotros. El propósito, la meta de que Dios nos ha revelado una serie de instrucciones, de principios, no es por lo que le podía afectar a Él, sino lo que nos va a afectar positivamente a nosotros. Por eso dice: para que a ellos y a sus hijos les vaya bien para siempre. Quisiera también leerte así de memoria un salmo muy bonito para reforzar esta idea, para que entiendas que esto no es una idea aislada en la Biblia, sino que esta idea se encuentra por toda la palabra de Dios. El Salmo 1 dice: bendito el varón que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas,
que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Si te das cuenta, el vivir bajo los mandamientos del Señor siempre está ligado a que las cosas salgan bien y que haya cierta prosperidad. Otro texto muy leído y tal vez muy predicado es Josué, creo que es Josué. Vuelve a tocarlo, José, que se ha desconectado. Ahora, estaba diciendo que otro texto muy leído y muy predicado es Josué 1:7, creo que es, donde dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Siempre el cumplir la ley del Señor, el cumplir con los mandamientos del Señor, está ligado y relacionado a que las cosas salgan bien. Así que el deseo de Dios de que cumplamos sus mandamientos es a causa de que cuando cumplimos sus mandamientos, las cosas salen bien. El propósito de la ley no es ningún ritualismo, no es ninguna liturgia, no tiene ningún sentido místico o simbólico. El propósito de la ley es simple y llanamente que nos vaya bien. Y quiero ponerles algunos ejemplos, ahora vamos a entrar ya en materia, de por qué cumplir con los mandamientos hace que nos vayan bien las cosas. Yo les voy a contar algunos casos, algunos puntos que he rescatado. Les vuelvo a decir que esto es muy extenso, pero yo he rescatado 4 o 5 puntos nada más para que tengan una idea, ¿no? Y quisiera que entendieran que el contexto de lo que yo les voy a comentar ahora es un contexto histórico de hace 3.500 años. O sea, entiendan que la medicina moderna apenas tiene 100 años. Así que imagínense cómo era el asunto sanitario hace 3.500 años, en época de Moisés, cuando se entregó la ley del Señor. En aquella época no existían medicinas, no existían medicamentos, no existían médicos, no existían hospitales. Así que en ese contexto, imagínense si una pandemia como la que estamos viviendo hoy en día, con tantos recursos sanitarios que tenemos, con tantos hospitales, con tantos medicamentos, ha doblegado el mundo entero y lo ha puesto de rodillas. Imagínense lo que podía hacer una infección, una enfermedad infecciosa o un virus o una pandemia hace 3.500 años donde no había los recursos que tenemos hoy. Entonces, en este contexto, yo voy a hablarles de algunas de las instrucciones y leyes que Dios dio al pueblo por medio de Moisés. Y, por ejemplo, les puedo decir que la ley contenía instrucciones acerca de qué animales comer y qué animales no comer. No se podía comer, entre otras cosas, no voy a darles la lista de lo que se podía comer y de lo que no, pero voy a hablarles de 2 o 3 simplemente. No se podía comer cerdo, no se podía comer marisco, estaba prohibido comer los animales sin desangrar los primeros, y no se podía comer, entre otras cosas, animales encontrados en el campo muertos. ¿Por qué? Pues hoy la ciencia da la razón a la Biblia. Después de 3.500 años se sabe lo dañino y lo malo y lo tóxico que es, por ejemplo, la carne de cerdo para los seres humanos. Hoy se sabe que la carne de cerdo provoca enfermedades del corazón porque trae colesterol, triglicéridos y muchos males, así que los médicos aconsejan no comer esta carne. Y por eso el Señor dio esta instrucción al pueblo, porque sabiendo lo dañina que era esta carne, les dijo que no la comieran. Tampoco estaba permitido comer ciertos animales como por ejemplo el marisco. Uno dirá, pero bueno, ¿y el marisco por qué? Con lo rico que está. Bueno, pues, entre otras cosas, el marisco hoy en día se sabe, los médicos lo dicen, que se puede comer muy poquitas veces porque tiene un alto nivel de ácido úrico que provoca la enfermedad de la gota y que nos daña todas las articulaciones del cuerpo. Entonces por eso se prohibió. Solamente se podían comer animales del mar que tuvieran escamas y aletas. El marisco no se podía comer. También se pedía que se desangrara los animales antes de comerlos. ¿Por qué?
Pues porque hoy en día cuando tú compras un animal, una carne en la carnicería, esa carne ha pasado por un proceso sanitario y un control sanitario que te asegura que esa carne está en buen estado, que el animal estaba en buen estado y que no tenía ninguna enfermedad, así que la puedes comer tranquilamente. Pero imaginaros hace 3.500 años, no existían estos controles sanitarios, así que si uno iba a comer un animal no sabía si tenía una enfermedad ese animal y al comerlo te podías infectar. Y de esta manera lo que hacían es desangrarlo, porque cuando algún ser vivo tiene una enfermedad, la mayoría del virus se encuentra en la sangre. Por eso cuando uno está enfermo, está malo, y va al médico, lo primero que hacen para diagnosticarte es hacerte un análisis de sangre, porque los virus y las enfermedades viajan a través de nuestro corriente sanguíneo, ¿no? Entonces, esa es una forma de evitar que el animal que se comieran pues tuviera la menor cantidad de virus o de patógenos interiormente. Y por último, quiero deciros que también prohibían, si uno se encontraba, claro, date cuenta que en aquel tiempo uno no iba al supermercado a comprar, uno comía lo que le daba la tierra, lo que podía cazar, lo que podía criar, lo que podía recoger de la tierra. Imagínense que uno va por el campo y se encuentra, qué sé yo, un animal muerto, una cabra, una vaca, pues era como encontrarte una cartera llena de billetes. Pero el Señor prohibía comer ese animal, porque ese animal podía haber muerto por causas desconocidas, entre ellas enfermedades infecciosas. Así que esta instrucción tenía como objetivo evitar que hubiese un contagio masivo de una enfermedad, que se propagaran enfermedades y hubiese gran mortandad. Otra cosa que os quiero explicar es, por ejemplo, el protocolo que utilizaban los sacerdotes antes de realizar los sacrificios. Resulta que los cirujanos, que hoy en día hacen intervenciones quirúrgicas, antes de entrar al quirófano, y esto no crean que es desde hace mucho, esto apenas tiene 100 años, y he dicho mucho. Hace 100 años esto no lo hacían porque no lo entendían ni lo conocían, pero hoy en día lo hacen, y el protocolo que siguen los cirujanos al entrar a un quirófano es el mismo que le fue revelado a los sacerdotes cuando iban a realizar los sacrificios de animales. Porque en realidad los sacerdotes iban a hacer lo que hoy hacen los cirujanos, es decir, tener que abrir un cuerpo. En este caso los sacerdotes eran de un animal y ellos tal vez de personas, pero al fin y al cabo, un cuerpo cuando se abre es un foco de infecciones. Así que el protocolo para los sacerdotes era que antes de comenzar tenían que bañarse de arriba hasta abajo. Y no se tenían que bañar así en una especie de bañera o en un sitio donde estuviese el agua contenida, sino tenían que echarle agua por encima para que el agua corriese y se llevase cualquier infección, cualquier bacteria. Entonces no se conocía este tema de bacterias ni de infecciones. O sea, tenían que hacerlo por la fe porque ellos no sabían que esto existía. Después de eso, de haberse bañado, tenían que vestirse desde la ropa interior hasta la última prenda que se ponían, tenía que ser de lino fino, de lino puro. Resulta que descubrieron que el tejido más antiséptico que existe es el algodón. En otros tejidos, las bacterias y los patógenos pueden resistir más tiempo, pero en el algodón no. El algodón se lava y desaparece todos los patógenos. Por eso los cirujanos van vestidos de algodón, porque es el tejido más antiséptico. En aquel tiempo no existía el algodón, pero existía un tejido que es lo más parecido al algodón, que es el lino. Así que estaba prohibido que un sacerdote hiciera los sacrificios sin vestirse completamente de lino. Y después, cuando terminaban el sacrificio, esas ropas que habían utilizado tenían que quitárselas y lavarlas, y ellos tenían que volverse a bañar. De esta manera conseguían que esos sacrificios que realizaban no provocara infecciones, epidemias o enfermedades que se pudieran contagiar la gente. Esto eran protocolos para que no hubiese infecciones ni enfermedades. Otra cosa que ocurría, y es que, saben, hoy en día esta palabra se dice mucho y se ha vuelto muy famosa. Hace poco tal vez no la mencionábamos, pero desgraciadamente ahora la estamos mencionando mucho. Existía
un protocolo de cuarentena. Hoy en día se habla mucho de la cuarentena. Hoy en día todos estamos en cuarentena. ¿Qué significa la cuarentena? Significa aislamiento. ¿Y por qué se llama cuarentena? Bueno, pues quiero decirles que esta palabra viene de la época de Moisés y de la ley del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor ordenó que cuando tuvieran sospecha de que alguna persona del pueblo pudiera tener alguna enfermedad infecciosa, el Señor ordenó que lo sacaran del campamento, que lo sacaran de la ciudad, que lo aislaran a él solo durante 40 días. Y al cabo de los 40 días podía volver, pero no antes. ¿Y por qué 40 días? Hoy se ha demostrado que cualquier virus y cualquier patógeno no puede resistir más de 40 días. En 40 días o muere la persona y el patógeno o muere el patógeno, pero no puede seguir siendo infectado una persona después de 40 días. Si alguien sobrevive a una epidemia más de 40 días infectado, ese virus muere, porque significa que el cuerpo habrá acabado con él. Así que de ahí viene que ahora se llame cuarentena al aislamiento. Eso fue revelado y puesto por el Señor para que no hubiese los problemas que como hoy estamos teniendo, para que no hubiese enfermedades infecciosas. Otra cosa que ponía el Señor en sus mandamientos era que a la hora de trabajar la tierra, sabéis que entonces era muy importante trabajar la tierra, porque como decía antes no existían supermercados ni lugares donde comprar, la gente tenía que cultivar sus cosas para comer. Pues a la hora de labrar la tierra, había una ley que decía que durante 6 años, alguien puede labrar la tierra, puede trabajar la tierra, pero que el 7º año no podía labrarla, tenía que dejarla descansar 1 año completamente. Claro, entonces la gente no entendía, ¿y por qué? ¿Por qué tengo que dejar 1 año entero mi tierra sin sacarle provecho, sin sacarle fruto? Es como si ahora, imagínate, ¿no? Los que tenemos los mercados o los que tienen algún tipo de negocio, que el Señor nos ponga, bueno, durante 6 años puedes trabajar tus mercados o tu negocio, pero al cabo del año número 7, ese año tenéis que dejar de trabajarlo y quedaros sin trabajarlo. Tenéis que estar ahorrando durante esos 6 años para poder pasar ese año sin trabajar vuestro negocio. Pues era algo así lo que impuso el Señor. Ahora, ellos no sabían el porqué, pero después se descubrió, la ciencia descubrió, que es algo que hoy día llaman dejar la tierra en barbecho. Es decir, cuando la tierra se labra, cuando la tierra se trabaja, las plantas que crecen a base de que absorben los minerales que hay en la tierra. Entonces, año tras año, la tierra está quedándose con menos minerales. Y llega un momento que si no se deja descansar la tierra se convierte en una tierra sin minerales, una tierra estéril, una tierra infértil. Pero hay un ciclo natural que si cada 6 años se deja descansar la tierra 1 año entero, la tierra es capaz de recuperar todos los minerales perdidos que ha perdido durante 6 años en solo 1 año. Así que de esta manera el Señor estaba asegurando que la tierra de Israel fuera una tierra fértil, que fuera una tierra rica, que diera fruto siempre, que nunca se esterilizara. Haciendo este protocolo de descansar la tierra durante 1 año cada 7, el Señor ponía esta ley para que Israel siempre fuera una tierra fructífera. Y por último, aunque hay muchos ejemplos más, pero solamente os voy a poner este último ejemplo que tal vez muchos no saben. ¿Saben? La ley también prohibía que se mezclara la genética de animales y de plantas. Es decir, estaba prohibido mezclar animales. Uno dice, pero bueno, ¿cómo van a mezclar la genética de animales y plantas si en aquella época no había ese conocimiento, ¿no? Bueno, pues lo hacían a la vieja usanza. Es decir, cruzaban 2 animales, como por ejemplo cuando se cruza, creo que es un caballo con un burro y aparece una mula. Bueno, pues eso estaba prohibido y se podía hacer con muchos animales, pero estaba prohibido. También con las plantas, cuando hacían injertos de plantas, pues se podía mezclar. De hecho, os voy a poner un ejemplo. Creo que es el melocotón, que lo cruzan con la ciruela y aparece una fresquilla.
Bueno, pues eso estaba prohibido, no se podía hacer ese tipo de mezclas genéticas. ¿Y por qué no se podían hacer ese tipo de mezcla? ¿Por qué estaba prohibido en la ley? Bueno, pues hoy en día, entonces no se entendía, pero hoy en día la ciencia nos ha revelado de lo malo, de lo nocivo y de lo tóxico que es eso. Les voy a leer un pequeño artículo que he rescatado de internet. Dice, ¿pero por qué son peligrosos los alimentos transgénicos? Dice, son peligrosos para el medio ambiente. Supone aumentar el uso de productos tóxicos en la agricultura. Contaminan genéticamente las variedades tradicionales, acabando con ellas. José, que se ha desconectado. Ok, vuelvo a empezar. Pero, ¿por qué son peligrosos los alimentos transgénicos? Son peligrosos para el medio ambiente. Supone aumentar el uso de productos tóxicos en la agricultura. Contaminan genéticamente las variedades tradicionales, acabando con ellas y provocando una grave pérdida de la biodiversidad. Según Greenpeace, los efectos sobre los ecosistemas son irreversibles e imprevisibles. Son peligrosos para la salud. Los riesgos sanitarios a largo plazo debidos al consumo de transgénicos no han podido ser evaluados correctamente. Se sospecha que pueden provocarnos nuevas alergias, tumores, cancerígenos o hacernos resistentes a los antibióticos. Aunque no hay datos concluyentes que despejen las dudas, ya estamos consumiendo alimentos transgénicos en grandes cantidades. Entonces todo esto estaba prohibido por los males que traían. Y ahora, después de daros estos datos, que habría muchos más, pero no voy a dar ninguno más porque creo que ha quedado claro que el propósito de cada mandamiento era evitar al pueblo del Señor enfermedades, entre otras cosas. Entonces, de nuevo, les vuelvo a leer el texto que leía al principio y creo que ahora este texto va a tener, después de saber estas cosas, va a tener un nuevo sentido, un sentido mucho más amplio, ¿no? Dice el texto, ¿quién me diera que guardaran mis mandamientos, que me temiesen y que guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les vaya bien para siempre? La ley del Señor nos enseña qué no debemos comer, pero el ser humano come todo lo que está contraindicado para la salud. La ley del Señor nos enseña a respetar y cuidar la tierra, y el ser humano explota la tierra más allá de los recursos que puede darnos y esterilizarla y matarla. La ley nos enseña a cuidar la naturaleza, pero el ser humano contamina la industria con sus coches, contaminación ambiental, tiramos toda la suciedad a los mares y terminamos viviendo en ciudades con una contaminación que degrada la biología natural. La ley nos enseña a no mezclar la genética de las distintas especies de animales y plantas, pero el ser humano juega a ser Dios y en contra de la ley de Dios manipula animales y plantas genéticamente que después nosotros comemos y así contaminamos todo nuestro organismo. Y claro, cuando todo esto sucede, queridos hermanos, la tierra responde. Y antes de daros estos datos que os voy a dar a continuación, quiero dejar claro que yo no es que diga que lo que ha pasado, que las epidemias que estamos viviendo sean un juicio de Dios. No es que yo esté diciendo eso, pero sí que es una consecuencia de estar violando constantemente el ser humano los principios y los mandamientos que Dios nos reveló y que están relacionados con los principios de la propia naturaleza. Cuando todo esto ocurre, cuando todo esto sucede, cuando el ser humano está constantemente violando la ley de Dios, a causa de esto la tierra responde. Y la tierra responde con tsunamis. Y la tierra responde con volcanes. Y la tierra responde con terremotos, con inundaciones, con epidemias, etcétera, etcétera. Y esto no necesariamente es un juicio de Dios. Es la tierra dando una respuesta contra el auténtico virus que infecta la tierra. Y el auténtico virus que infecta la tierra no es el COVID-19, sino el ser humano. Somos la enfermedad de este mundo, que no hacemos que ir en contra de toda naturaleza. Los hombres quieren ser mujeres, las mujeres quieren ser hombres. Se quiere legalizar que se puedan matar criaturas en el vientre de sus madres. Estamos constantemente violando toda la ley de Dios y de la naturaleza. Y la tierra está respondiendo a nuestras propias atrocidades. ¿No se han dado cuenta? Y para muestra un botón, que solo llevamos apenas un mes confinados
y ya sale en todas las televisiones que la contaminación ha descendido al 50% solo un mes. Y la contaminación, la tierra se está sanando. El 50% de la contaminación se ha quitado. Los animales se acercan a las ciudades con mucha confianza porque no ven al ser humano, que es su principal enemigo. ¿Saben una cosa? No fuimos puestos en la tierra como soberanos déspotas, sino como cuidadores. Cuando Dios puso a Adán en el huerto, le dijo que lo labrase y que lo cuidase, no que lo contaminase y que lo explotase. Pero nosotros estamos yendo, vuelvo a decirlo, lo tengo que decir muchas veces, estamos contraviniendo todos los mandamientos del Señor. ¿Saben? Les voy a citar un texto que es un poco fuerte, que a muchos no lo conocen. Pero en Apocalipsis dice: yo destruiré a los que destruyen la tierra. Así que lo que estamos viviendo, como otras naciones, ahora se está viviendo a nivel mundial, pero en otras ocasiones otras naciones han vivido otros desastres naturales a niveles locales, y es la respuesta de la tierra. Ahora, ¿y qué hacemos? Porque esto no es una cosa que esté en nuestras manos. Nosotros no podemos decidir lo que el mundo hace. Yo puedo decidir lo que hago yo, lo que decido yo, pero no lo que decide el mundo. Bueno, yo les voy a decir algo. No todos son malas noticias. De hecho, la Biblia es un libro de buenas noticias. Y ahora es donde quiero darles una buena noticia. Hace muchos años, un rey muy sabio, el rey más sabio de toda la tierra, Dios le permitió el privilegio de construir un templo. Me estoy refiriendo a Salomón. Y este hombre, cuando construyó ese magnífico templo, hizo una presentación, hizo una oración. Y él, preveyendo de que en algún momento el pueblo de Dios se podía rebelar contra Dios y contra su ley, y que tal vez a causa de esto podían venir malas cosas, él hizo una oración en la presentación de este templo, y de alguna manera, parafraseando, no lo voy a leer literalmente, pero parafraseando, dijo al Señor: Señor, si tu pueblo se rebelare contra ti, si no hicieran caso a tus mandamientos y a tus leyes que tú has establecido, y a causa de esto pudiera venir sobre ellos hambres, pudiera venir sobre ellos desastres naturales, pudieran ser sitiados por ejércitos, pudieran venir enfermedades o pestilencias, Señor, yo te pido que si tu pueblo se diera cuenta y se arrepintiese del mal que ha hecho, si vinieran a este lugar, a este templo, y levantaran sus manos y humillaran su corazón y clamaran a ti, dice el rey Salomón, tú los oirás desde los cielos, y quitarás su mal, y sanarás su tierra, y levantarás a tu pueblo. Queridos hermanos, ahora el mundo entero se encuentra en esta situación. Estamos siendo amenazados por una gran plaga porque el ser humano ha violado todos los principios de la ley de Dios. Y ahora a nosotros solo nos queda un camino. Dios nos ha dejado una puerta abierta. Es verdad que el templo de Salomón ya no está, fue destruido. Desde el año 70 ya no tenemos un templo, pero la palabra de Dios dice que nosotros, los hijos de Dios, somos templo del Dios viviente. Creo que es el apóstol Pedro que dice: vosotros mismos como piedras vivas ser edificados, como casa espiritual, como sacerdocio santo. Así que ahora no hay un templo, no hay sacerdotes levitas, pero estamos la iglesia del Señor, que hemos sido constituidos como el nuevo templo del Señor. Y es nuestro deber, ahora ponernos delante de la presencia del Señor y como templo del Señor levantar nuestras voces, levantar un clamor, ponernos a orar delante del Señor y decir: Señor, no vengo aquí tal vez a pedir perdón por mis propios pecados, pero me pongo de alguna manera representando a toda la humanidad. Nosotros tenemos que ahora que ponernos delante de la presencia de Dios, como representantes de la humanidad, para pedir perdón no por nuestros pecados, sino por los pecados de la humanidad. Y decirle: Señor, estamos aquí y pedimos perdón y te pedimos que sane nuestra tierra. ¿Por qué? Porque aquí hay muchos inocentes. Porque todos no son culpables de haber violado la ley de Dios. Porque hay muchos niños y muchas criaturas que no tienen culpa de lo que los mayores han hecho.
Y Dios, queridos hermanos, es un Dios de pactos. Y Dios es un Dios de misericordia. Y Él escucha la voz de sus siervos. Y la Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Y Dios, cuando Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra, Abraham empezó a decir: Señor, no destruyas esta ciudad. ¿Y si hubiera 5? ¿Y si hubiera 90 personas? ¿Y si hubiera 50? ¿Y si hubiera 20? ¿Y si hubiera 5? Y el Señor constantemente le decía: si hubiera 5 personas, yo no destruiría esta tierra. El problema es que en Sodoma y Gomorra no había ni 5 personas. Pero hoy en día sobre la tierra hay muchas personas inocentes. Hay muchas criaturas y muchos hijos de Dios que no estamos de acuerdo con lo que está haciendo el ser humano. Así que nosotros tenemos que ponernos a clamar delante de la presencia del Señor y decir: Señor, por amor a los inocentes, por amor a los justos, por amor a tu pueblo que estamos aquí, detén esta plaga. Sana nuestra tierra. Levanta, Señor, lo que haga falta, sea por medios naturales o sobrenaturales. No nos importa cómo tú los hagas, pero necesitamos que escuches nuestro clamor de oración con que clamamos a ti. Manda un milagro sobrenatural o una vacuna, pero detén esta plaga, Señor, porque hay mucha gente sufriendo. Ese es nuestro lugar ahora como iglesia del Señor. Esa es la puerta que debemos abrir. Y eso es lo que debemos hacer. Claro, hay después una segunda parte, y cuando todo esto acabe, ¿qué haremos? Pero eso es harina de otro costal. Eso es otra historia. Ahora simplemente os animo, ahora simplemente, de alguna manera, os hago un llamamiento a que nos pongamos a orar, a que empecemos a clamar, a que entendamos que todo esto ha venido porque el hombre está violando constantemente las leyes de Dios, y no como un juicio de Dios, sino como consecuencias, hermanos. Reitero que no quiero decir que esto sea un juicio de Dios, sino las consecuencias por haber violado las leyes de Dios y de la naturaleza, que son las mismas. Y que nosotros tenemos que pedir perdón a Dios, que tenemos que clamar, que tenemos que, como dice ese corito de Marco Witt, sana nuestra tierra. Tenemos que pedir a Dios: sana nuestra tierra. Hay un corito que yo también, cuando me pongo a orar, escucho mucho, y tiene que hacerse ese corito nuestra oración. Yo le digo al Señor: abre los cielos, oh Dios, y que caiga tu lluvia. Y necesitamos que la gloria del Señor inunde toda la tierra, y que su manifestación y ese espíritu de sanidad rompa y acabe con el ángel de la muerte que está sobre toda la tierra. Tenemos que pedirle: Señor, aparta el ángel de la muerte, aparta todo espíritu de enfermedad, aparta todo lo que está ocurriendo, Padre. Creo que ese es nuestro deber como iglesia del Señor. Yo creo que hasta aquí no quiero seguir, no quiero cansarles más. Espero que haya sido claro lo que quería compartirles, y espero que todos a una sigamos clamando como hijos de Dios, entendiendo que somos nosotros los únicos que podemos levantar un clamor al cielo, y que el único que tiene la fórmula para que esto acabe es nuestro Dios, el Todopoderoso. Dios os bendiga mucho. Amén. Damos muchas gracias por el precioso consejo de nuestro hermano José. Amén. Y creo que no hace falta añadirle más, aleluya, porque es mucho lo que ha podido decir. Amén. Pero nos quedamos siempre con algo, ¿no? Es la voluntad de Dios, es hacernos bien. Amén. Eso es, o sea, la voluntad de Dios. Él, cuando piensa para nosotros, piensa en bien. Amén. Lo que pasa es que nosotros, pues, por nuestra manera de actuar, por la manera de comportarnos, amén, violamos